¿Qué hubiera pasado si Trunks y Black llegaban a la saga de Majin Buu? Parte 2. Si no has visto la parte anterior, ve a verla y luego regresa por esta. Comencemos. Tras los demás estar en el templo, y Dende haber curado a Piccolo, él mientras seguía herido, logró escuchar de que el tal Zamasu del futuro se volvió inmortal, por lo que deberían considerar usar el Mafuba para encerrarlo, y que él les puede enseñar cómo hacerlo. Debido a los arreglos hechos por Dende desde que fue Kamisama, ya no habría límite de tiempo ni de personas para poder acceder a la habitación del tiempo, y así el Namekiano acompañaría a Gohan, Vegeta y Goku a entrenar. Tras lograr entrar, Piccolo escogería a Gohan como el candidato indicado para aprender el Mafuba, mientras que Goku le enseñaría los pasos a Vegeta para empezar a practicarlos. Donde Vegeta, pese a la vergüenza que le daría ver cómo son, sabría que la vida de su hijo y la tierra peligra ahí afuera como para decidir echarse atrás. Ya que un minuto terrestre son 6 horas adentro, tratarían de estar al menos unas 30 horas para que equivalga a 5 minutos afuera, así saliendo de sus pequeños entrenamientos, además de que tanto Gohan y Goku habrían aprendido uno del otro sobre las técnicas a usar de la danza Metamoru y el Mafuba por si sucede algo de último momento. Tras salir, se teletransportan de regreso a la zona de combate, donde Trunks con su espada habría estado combatiendo a sus oponentes, pero en un choque entre su espada Z contra una cuchilla de ki de Black, se habría quebrado, y esto habría llevado a la presencia del Kaioshin de hace 15 generaciones. Debido a la confusión que estaría presente, Goku y los demás habrían llegado a tiempo para protegerlo, y pedirle a Shin y Kibito que se lo lleven al templo para que esté seguro, quienes harían caso. Sin perder tiempo, Goku y Vegeta harían los pasos de la fusión correctamente tras haber practicado, y darían nacimiento a Gogeta, quien de inmediato pasaría al Super Saiyajin fase 2. Gogeta apartaría a Black del camino, mientras que Gohan en Super Saiyajin 2 pelearía contra Zamasu para al menos agotarlo mentalmente para poder atraparlo de sorpresa en el Mafuba, y Trunks sin perder tiempo hace un resplandor final en contra de Babidi para matarlo y así quitarle la marca a Black y Zamasu. Al mismo momento habrían llegado Goten y Trunks niño, quienes estarían sorprendidos ante la situación después de fugarse del torneo al haber sido descubiertos peleando contra 18 y habiendo decidido ir por aquellos poderosos ki. Piccolo les gritaría que se marchen enseguida, pero Zamasu se teletransporta hacia ellos para atacarlos. En donde Gogeta se teletransporta para darle una poderosa patada en el rostro para derribarlo, mientras que al mismo tiempo Black se recupera de los poderosos golpes de Gogeta, y tras un enorme Zenkai, se convierte en Super Saiyajin Rose frente a los presentes. Black con una sonrisa les diría que olvidó mencionarles que el Goku al que le robó el cuerpo, alcanzó fases divinas como el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Blue, pero ya que él es un dios en el cuerpo de un mortal, en lugar de volverse azul se vuelve rosa. Goten y Trunks se sorprenden ante tanta cosa presente de la que no tienen conocimiento, pero Gogeta con la teletransportación se lleva a los niños al templo, y les dice que no se muevan hasta que ellos decidan volver, y que a quien están viendo frente a ellos son Goku y Vegeta fusionados para enfrentar a unos oponentes y después explicarán todo. Gogeta se devuelve al campo de batalla, y pese a que Black y Zamasu perdieron la marca Majin, seguían siendo un peligro, sobre todo ahora Black que desbloqueó el ki divino. Gogeta dice que no esperaba tener que recurrir a este método, el cual podría reducir el tiempo de la fusión y el de Goku mismo en la Tierra, y Gogeta decide elevar su poder hasta convertirse en Super Saiyajin 3, aumentando el crecimiento de su cabello y desapareciendo sus cejas, dejando sorprendidos a Trunks y Gohan al presenciar que Goku en el otro mundo alcanzó un nivel muy superior al que consideraban el más poderoso. Así desde el templo podrían ver Goten y Trunks gracias a la bola de cristal que creó el Kaioshin de hace 15 generaciones, quien habría explicado sus orígenes, así como serían capaces de escuchar todo por cosa de habilidades. Majin Buu, quien no estaba siendo tomado muy en cuenta, retomaría combatir contra Trunks para devolverle la paliza, y esta vez iría más en serio, pero Trunks siendo más fuerte lograría manejarlo a toda costa. Black se habría vuelto tan poderoso, que Gogeta no la tendría fácil, por lo que buscando terminar pronto con el asunto, arrojaría un castigo de almas hacia Black para intentar destruirlo, pero Black lo esquiva, y en su lugar llega a Majin Buu. Tras hacer contacto con Buu, una especie de vapor saldría de su cuerpo y aquella se desharía, mientras que Majin Buu permanecería intacto. Por lo que Gogeta se da cuenta de que Majin Buu no era malo en sí, sino que todo se debía a las órdenes de Babidi, por lo que le avisa a Trunks de aquello, y Gogeta le propone unírseles y ayudar. A lo que Buu por el momento aceptaría, ya que ellos no lo estaban presionando como Babidi. Gohan por su lado lograría atrapar a Zamasu con el Mafuba y lograría encerrarlo, pero se habían olvidado de conseguir un sello para que pueda permanecer
desaparecer en el jarrón, así que Zamas logra liberarse. Black, asustado de aquello, y además queriendo copiarle a su oponente Gogeta, con una sonrisa le dice que al parecer hay algo que esos supremos Kaiosama jamás le dijeron, porque al parecer no tienen conocimiento de ello, quien decide poner su pendiente en su otra oreja, así su cuerpo y el de Zamas volando hasta chocar y provocar un resplandor por el que nacería Super Zamas. Tras su repentina aparición, Zamas concentra rápidamente un Kamehameha en sus puños para golpear a Gogeta y mandarlo hacia unos escombros, donde la fusión se terminaría deshaciendo debido al límite de tiempo del Super Saiyajin 3. Así como a Goku se le habría acabado el tiempo de poder estar en la Tierra, pero pese a ello seguiría luchando al lado de los demás. Donde Trunks, mediante un arranque de ira al ver cómo ni en quienes confía han podido detener a las amenazas que lo persiguieron al pasado, así como la muerte de todos aquellos que le importaban, presiona sus puños y eleva demasiado su poder hasta alcanzar el Super Saiyajin Rage. Asimismo sorprendiendo a Goku y Vegeta de que su poder parezca haber superado al de Gogeta en Super Saiyajin 3, aunque pese a ello, el poder de Trunks no sería suficiente para hacer frente a la fusión. Goku entonces, tratando de ignorar un poco el tiempo acabado, se teletransporta al templo, y le pediría ayuda a Kibito y Dende con ir a Namekusei, ya que espera preguntarle al dragón de allá si sabe sobre aquel Super Saiyajin Dios, y además de pedirle ser revivido para seguir ayudando. Por lo que Kibito procede a llevarse a Goku, Shin y Dende a Namekusei, puesto a que en la Tierra necesitarían tiempo para reunir las esferas, y Goku no podría reunirlas tan rápido si no hay algún ki conocido alrededor de ellas. Ya en Namekusei, los Namekianos recibirían amablemente a Goku, Dende y a los Supremos Kaio, donde Goku les explicaría rápido la situación, a lo que Mori dice que están dispuestos a ayudar, y que ya tienen reunidas consigo las esferas del planeta para lo que necesiten. Así, una vez invocado a Porunga, le piden como primer deseo revivir a Goku, deseo que se cumpliría, puesto a que nunca se ha hablado de alguna limitación de que el dios dragón de Namekusei con los años de fallecida una persona en los que pueda revivir. Como segundo deseo pediría información sobre la fase del Super Saiyajin Dios, donde Porunga explicaría de aquel Yamoshi que hubo en el pasado, y el ritual que necesitan hacer para obtenerlo. El tercer deseo no sería usado, y los protagonistas se regresarían al templo, donde tras la información recibida del ritual, Goku les explica a Goten y Trunks lo que necesita de ellos, y que se mantengan al margen de la batalla, que si quieren pueden tener un combate amistoso con el tal Majin Buu después. Los niños proceden, y además el anciano Kaioshin entrega sus arcillos Potala a Goku, así terminando por teletransportarse al lugar, donde entre todos estaban combatiendo difícilmente a Super Zamas. Hasta que Goku le haría un Taiyoken para cegarlo temporalmente, mostrándose ante todos sin dicha aureola en la cabeza y explicándoles que averiguó sobre la fase Dios del Super Saiyajin que Black hizo mención antes, y que al parecer tendrá que adelantar esa transformación para la batalla en la que están presentes. Entonces, habiendo justamente 5 Saiyajin aparte de Goku, se toman de sus manos para hacer el ritual con él, y sería igual con Vegeta y Gohan. Así Goku junto a Vegeta, Trunks del futuro, Gohan y Majin Buu retoman la batalla en contra de Zamas, donde el poder del enemigo seguiría estando por encima de ellos, y se reiría de los Saiyajin porque apenas están en la fase divina que se alcanza mediante el ritual y no a base de entrenamientos, y que debe ser un milagro que Bills no se encuentre presente. Shin, Kibito y el Shin de hace 15 generaciones oirían impactados el nombre de Bills ante aquel Zamas, así como a Vegeta le sonaría su nombre, pero entonces Goku, tras la presente situación, les dice a los demás que tiene unos arcillos Potala que le entregó el Kaioshin anciano, y que debe ser ahora o nunca otra oportunidad de fusionarse y gracias a la transformación divina tener oportunidad, ya que empieza a notar desgastes ante la presente fusión. Gohan, Trunks y Buu se coordinan para mantener lo más ocupado posible a Zamas, mientras que Goku le entrega el pendiente a Vegeta, y le dice que esta fusión sería permanente, pero podrían pedirle al dragón de Namekusei que deshaga la fusión después, ya que les pidió a los Namekianos al menos unos minutos más con el tercer deseo y sino que ellos decidan qué hacer. Vegeta entonces regresa a su forma base como Goku, y se fusionan para dar nacimiento a Vegito. Vegito se convierte en Super Saiyajin Dios y carga un Kamehameha final instantáneo, donde una vez cargado, se teletransporta frente a Super Zamas para arrojárselo, el cual lo empujaría hacia la tierra, chocando y creando un agujero, destruyendo su aro de luz y destrozándole la piel de la mitad de su cuerpo. Vegito, sin importar si tiene tiempo o no, procede a retomar el combate y empieza a palizar a Zamas, quien tampoco se queda atrás y se levanta para contraatacar, pero Majin Buu, aún medio confundido con la situación y con algunas técnicas aprendidas que vio, decide teletransportarse a un lado de Zamas, donde agarra una masa de su piel para arrojársela al villano y enrollarlo, donde hace su propia versión del Mafuba sin un jarrón, consiguiendo atrapar a Zamas en un tornado y paralizándolo, donde le dice a Vegito y los demás que ataquen ahora.
Bellito carga un Kamehameha final, Gohan un Kamehameha, Trunks del futuro un Gallic-Ho, Goten en Super Saiyajin un Kamehameha, y Trunks del presente un resplandor final. Así entre todos lanzando sus ataques al mismo tiempo y pulverizando a Zamas en su totalidad. Bellito se separaría, volviendo a ser Goku y Vegeta, sorprendidos ante el acontecimiento, por lo que se teletransportarían al templo para confirmar la situación, y Goku le pide a Kibito ir nuevamente a Namekusei, donde una vez llegados allí, Goku le pide a Porunga que recargue la máquina del tiempo de Trunks, cumpliéndose aquel deseo al ser traducido por Mori. Así Kibito se devuelve con Goku al templo, y los supremos Kaiosamas junto al asistente Kibito agradecerían a los guerreros por su cooperación, así como a Trunks por haberles advertido sobre quienes estaban bajo el mando de Babidi, yéndose de regreso al planeta supremo. Goku junto a los demás, incluyendo a Majin Buu se teletransportan hacia el torneo, en donde Mr. Satan habría ganado contra 18, mientras Majin Buu recorre el lugar, logra encontrarse a Mr. Satan en su descanso y comienzan a conocerse, así como Gohan reencontrándose con Videl y esperando que Mr. Satan los apruebe. Al día siguiente se despedirían de Trunks del futuro, y Bulma le entregaría una cápsula en la que vendría una nave para viajar por el espacio, donde tendría anotadas las coordenadas del nuevo Namekusei para que pueda reunir las esferas de allá y arreglar la situación de su futuro. Por lo que Trunks regresa a su tiempo, y se encontraría a Mai con vida, sorprendiéndose del acontecimiento, así contándole a los demás de que Black los persiguió al pasado, su aliado y como con sus amigos del pasado lograron derrotarlos. Posterior a unos días de arreglarse, partiría con Mai rumbo a Namekusei, siendo una nave más rápida que la que se usó la última vez gracias a los avances tecnológicos, y entonces ambos serían recibidos por los Namekianos, donde Trunks se presentaría y les diría que tal vez conocen a Gohan y a Goku. Los Namekianos reaccionarían sorprendidos, y Trunks explicaría la situación por la que pasaron después de que ellos se mudaron al nuevo planeta, y quiere la ayuda de ellos para que pueda revivirlos. Los seres de Namekusei le dirían que por supuesto, ya que le deben el favor a ellos por haberlos salvado, y así sería invocado por Unga, donde como primer deseo pediría reconstruir los daños que sufrió la Tierra desde la aparición de los androides. Como segundo revivir a todos a excepción de los malos desde el asunto de los androides, antes de pensar en el tercero, consultaría si Dende podría ser el nuevo Kamisama de la Tierra, puesto a que en el pasado Piccolo se fusionó con Kamisama, y Dende fue el nuevo encargado que trajo Goku, ya que a estas alturas con las peleas que han tenido, sería buena opción que Piccolo y Kamisama puedan volver a ser uno, y que Dende les haga una modificación a las esferas. Gustosos dirían que sí, y como tercer deseo pediría que a él junto a Mai y Dende los transporten a la Tierra. Eso con tal de no tenerlos esperando días preguntándose lo que acaba de suceder, así siendo transportados a la Tierra, y Trunks se reencontraría con Gohan y Bulma, así como los demás, donde algunos de ellos sabrían parte de la situación debido a que se encontraban entrenando en el otro mundo y recibiendo noticias desde lo de Black Goku. Todos felicitarían a Trunks por haber acabado con los androides y Cell, mientras que los civiles revividos de hace décadas estarían confundidos por su presencia en la Tierra, y Bulma usaría su influencia para pasar de forma secreta una explicación para que la televisión pueda tener menos preguntas por aquel milagro. Mientras que los supervivientes que estaban peleando al lado de Trunks les sobraría información. Pero bueno, esta teoría pese a que hasta aquí sería válido el título, también tendrá continuación con los eventos de Dragon Ball Super. Fue escrita una mitad principalmente el 9 de febrero de 2024, pero la detuve y recién el 9 de junio de 2024, o sea 4 meses después la retomé y terminé. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana y ver demás videos para apoyar el canal. Hasta la siguiente.